Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a volver al podcast habitual porque entre el capítulo 100, que lo partimos en dos, la charla que tuvimos con Ignacio Lillo... Estamos un poco dispersos. Sí, estamos un poco dispersos. Yo creo que tenemos que volvemos a nuestro estudio, volvemos a nuestra calma, volvemos a nuestras mañanas y hoy casi a punto de salir de aquí en lancha motora. No, yo no sé si se escucha porque esto lo pilla todo, pero está lloviendo muy, muy fuerte, la verdad. Bendita lluvia. Sí, que ya falta hacía también, así que bueno. Tendría que estar lloviendo así 3 semanas, Curro. Desde luego. Aunque para después la odiemos, porque yo ya sí. que estoy empezando a renegar un poquito de la lluvia. De la lluvia y es verdad que Málaga es una ciudad que se limita muchísimo en cuanto caen 4 gotas. Se limita mucho el tráfico, se limita la movilidad andando. No estamos acostumbrados a caminar con paraguas. A mí al menos me pasa. Y yo creo que a todos. Todos tenemos esa imagen de Málaga, es verdad. Pero bueno, como decíamos, volvemos a la rutina de los podcasts. Vamos a volver con una historia de la que tú escribiste, creo que hace no tanto realmente, pero que a mí me gusta especialmente porque ya te he dicho muchas veces que esa zona de Málaga a mí me encanta. Y en este caso vamos a hablar de la Avenida de Pries. Pues Curro, una de nuestras zonas favoritas, y además admite que muchas veces hemos comentado tú y yo fuera de micrófono que si nos tocara alguna vez la lotería nos compraríamos una casa por ahí. Me tiro para allá. Yo en el Paseo de Reading, la Avenida de Pries también tiene muy chula, sobre todo Paseo de Reading y Paseo de Sancha. Y efectivamente hoy vamos a hablar de la Avenida de Pries, que es una avenida muy cortita, que mide apenas 250 metros y que está abrazada por ese Paseo de Sancha, que tiende más al este, y por el Paseo de Reading, del que ya hemos hablado aquí, en memoria de Teodoro Reading, y que alberga el fabuloso Hotel Miramar. Yo te quiero preguntar por eso, porque tú ya has dicho que es muy cortita, que son apenas 250 metros, pero vamos a delimitarla. O sea, vamos a decir, Avenida de Pries empieza aquí y acaba aquí. Yo creo que más o menos, o como yo la sitúo, es desde Fuente de Reading. Desde la Fuente de Reading hasta... el cementerio inglés, prácticamente. El cementerio inglés, sí. El cementerio inglés, la subida Cañada de los Ingleses. Ahí termina la Avenida de Pries. Exactamente. Muy corta, muy corta. Así que yo creo que ese grueso que cuando pensamos todo en Pries tiene que ser en esa zona frondosa de árboles que tiene enfrente justo esas casitas de dos plantas, que yo creo que es muy reconocible, que todos ya tenemos en mente para... Sí, efectivamente, son casitas protegidas que se han conservado bastante bien y que le dan a la calle una imagen y sobre todo un sabor especial, porque además si tú has paseado por la Avenida de Pries, que me consta que probablemente habrás pasado por allí muchas veces, las casitas están separadas de la calzada por 2 escaloncitos que hace como que te sumerja en un paseo un poco más alejado del tráfico, ¿no? Después también tiene los naranjos que le dan al paseíto corto. Bueno, pues un aspecto así como muy, muy romántico. Y las casitas de 2 alturas, efectivamente, que tú has dicho que son de principios finales del 19, pero sobre todo principios del 20, bueno, pues son deliciosas. La mayoría de ellas, son hotelitos, hostales pequeños. Ahí está el legendario Hostal Capri. Y esa avenida la hemos elegido hoy, Curro, y yo escribí sobre ella porque a pesar de ser 250 metros, condensa una historia pues que merece ser rescatada, no solo porque ahí se ubica el cementerio inglés, que de vida absoluta y que hemos hablado un montón de veces de él, sino porque además la familia que le da nombre a esa avenida de Pries pues también tiene una historia en sí misma vinculada con el cementerio, pero también con otros aspectos de la ciudad, pues que merece ser rescatada, ¿no? Y que además da muy bien, Curro, esa imagen que a nosotros nos encanta de esa Málaga del 19, de ciudad cosmopolita, de brazos abiertos, de familias extranjeras, tanto de fuera de España como de otras regiones de España, que vienen a Málaga en un momento determinado, pues bueno, a probar fortuna y a hacer negocio, y lo hacen francamente bien, ¿no? Y poco a poco, pues esas familias van dejando su huella y esas capas, ¿no?, que en muchas ocasiones han llegado a nuestros días, y el caso de la familia Pries es uno de ellos. De hecho, la localización de ese cementerio inglés responde a justo ese resumen que tú has hecho muy bien. O sea, el tema de que viniesen tantos extranjeros, tantas familias de fuera o con otras religiones, que en definitiva se encontraban en esa zona
y que al final pues se produce efectivamente, al final el cementerio inglés no se abre por la simple razón de que hay que honrar también a las personas que mueren en Málaga, que son de otra religión, que profesan una religión que no sea la católica y que no tenían permitido compartir suelo sagrado. Entonces se produce el fusilamiento de Torrijos, la tragedia de Torrijos, y pues se pone sobre la mesa la necesidad de que al menos el irlandés que iba en esa expedición, que era Robert Boyd, hombre, que al menos no sea enterrado en la playa de pie como se enterraba a los anglicanos y a las personas de otra religión, sobre todo a los anglicanos. Entonces, bueno, ese es el germen del cementerio inglés, que ya lo hemos contado bastantes veces, pero bueno, yo creo que merece la pena siempre recordar eso, porque al final te da una idea muy potente, ¿no? de la historia del cementerio inglés, no solo por todos sus moradores, sino por el origen primero de ese camposanto, ¿no? Nosotros ya hemos delimitado esa avenida de Pries, y entonces ya lo que vamos a hacer es decir quién es la familia, quién es el personaje principal o los personajes principales que dan nombre a esa avenida. ¿Quiénes son o quién fue Pries, Ana? Pues mira, Pries responde en concreto al nombre de Adolfo Pries Saniter. Él es un alemán de los que vino a Málaga en el siglo XIX, bueno, pues en busca de esa oportunidad, de ese futuro, gente con talento, que hizo aquí grandes cosas. En concreto, él nace en Rostock en el año 1817 y muere en Málaga en el año 1883, y él es el primero de una saga pues que con muchísima importancia en la ciudad, como son los Pries. Él era comerciante y banquero, y bueno, las primeras crónicas históricas dicen que tenía esas primeras oficinas en la calle San Juan de Dios, pero bueno, en realidad la huella de Adolfo Pries, como su nombre y su legado marcan, está en esa avenida donde él se instala. Las crónicas históricas dicen que aproximadamente la pastilla de terreno que tenía Adolfo Pries Saniter para sus negocios, que sus negocios estaban vinculados sobre todo a las bodegas, era desde donde están las casas de Cantó, que todo el mundo las conoce y que aquí en alguna ocasión hemos hablado de ellas, hasta donde hoy se ubica el Hotel Las Vegas. Bueno, pues toda esa pastilla de terreno, que además tenía una vegetación muy frondosa y que destacaba por el bosque de eucaliptos, ahí es donde Adolfo Pries Saniter tiene sus bodegas, y esas primeras casitas bajas, Curro, bueno, pues son las casitas que él instala para los obreros de su fábrica. Y se dice también que cerca de ahí había otra especie de almacén como de maderas para que él pudiera construir los toneles de su bodega. Porque ya te digo que la familia Pries, y de hecho ahora se ha recuperado mucha de esa herencia relacionada con las bodegas, la ha llegado a recuperar hoy en día parte de esa familia que queda en Málaga con los antepasados, con los apellidos de Pries, ¿no? Qué bueno, mira, eso no lo sabía, por ejemplo. Sí, bueno, hemos hablado aquí muchas veces, Curro, o alguna vez de las bodegas Crauwell. Sí. Pues los Crauwell, que están emparentados a lo largo de los años, se emparentaron con los Pries. Bueno, pues ahora tenemos a Javier Crauwell, que es un abogado malagueño que ha rescatado ese legado del pasado de su familia, con una bodega, con la forma de hacer vino de su antepasado, y aquí yo creo que he hablado en alguna ocasión del vermut de bodegas Crauwell, que para mí es Oye, pues mira, me has convencido. Eso te lo he comentado yo, que tú eres además un sibarita. Hombre, redomado, pero si tú me dices ya el vermut, me pongo ya, mira, me pongo bien puesto en la silla, porque este fin de semana ha sido precisamente la Feria de Sabor a Málaga, de verdad que os recomiendo el vermut de las bodegas Crauwell. Está delicioso y además relación calidad-precio insuperable. Pues no me digas más, porque voy a salir de aquí. Entonces me gusta esa historia porque, bueno, al final pues gente de hoy en día, ya te digo, bueno, sí, pues sí. Un tipo, pues Javier Crauwell, abogado súper liado, muy ocupado con otras cosas, que además tiene un profundo amor, es también otro friki de los temas de historia, muchas veces me escribe y me llama para compartir temas conmigo, y bueno, pues que un día se lanzó, ¿no?, a esa aventura de bucear en ese legado de sus antepasados y ha puesto en marcha esa forma de hacer vino de las bodegas de... Entonces yo creo que eso tiene mucho mérito, por eso me van a permitir todos que haya hecho este pequeño paréntesis, y encima se hace un vermut buenísimo, el vermut para mí es una de las bebidas más ricas que hay, pues... A mí me encanta también, o sea, ahí ya tenemos que coincidir absolutamente porque eso es indiscutible. La cuestión, y volviendo un poco a la historia, era que en esa zona, como tú decías, ellos tenían su bodega, donde también producían
toneles de vino, como tú estabas comentando, y claro, tenemos que imaginar que no era una zona ni mucho menos como la zona de Avenida de Pries que conocemos a día de hoy. Sí tenían esas casitas, y lo que sí es cierto que se puede parecer o nos puede recordar, sobre todo a los más fieles oyentes del podcast, es como una especie de mini Welling en el sentido de que el barrio de Welling también desarrolló esas casas para obreros, ¿verdad? Justo. Y esto lo hace, pero en apenas, pues esos 250 metros que tiene la calle. Mira, el barrio de Welling, que se considera el primer barrio netamente obrero de la ciudad, fue precisamente por esa idiosincrasia, por esa construcción de barrio a cargo de otro comerciante inglés, de Eduardo Welling Racing, que pone su fábrica de caña de azúcar y alrededor ponen las casas de sus obreros, las casitas de sus empleados. ¿Por qué? Primero, bueno, porque ahorra costes, los obreros los tienes cerca y bueno para todos, ¿no? Y después, que yo también eso lo hacía referencia en el artículo de Pries, es porque, bueno, así el patrón también se garantiza un poco la paz social, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época donde los obreros pues viven normalmente en los corralones del Perchel, de la Trinidad, en unas condiciones que no son las mejores y bueno, pues en esas zonas comunes que comparten los obreros, las cocinas, los baños, los patios, pues en esas zonas comunes se organizan esas revueltas populares, laborales contra los patronos por las condiciones laborales que había, ¿no? Que no eran las mejores. Entonces, bueno, pues Eduardo Welling Racing consigue sacar a los suyos, al menos, pues de un poco de ese lugar peligroso para su fábrica, para su paz social, y entonces lo instala en esas casitas. Y lo que consiguió también Adolfo Pries fue muy similar, porque él tenía su bodega y alrededor también esas casas para los obreros de su fábrica. Uh-huh. Adolfo Pries, por lo que me estás diciendo tú, se dedicaba a ese negocio de bodegas, pero también podemos decir que no se interesaba solamente por los negocios, es decir, también tenía una voluntad filantrópica por Málaga que le liga con uno de los edificios más importantes a día de hoy de la ciudad también. Pues sí, Curro, él fue, desde el punto de vista institucional, también fue una persona muy importante en la ciudad porque, en primer lugar, fue el primer cónsul que hubo en Málaga de la Alemania unificada. Y bueno, eso ya le daba una categoría institucional extraordinaria. Y después, por otra parte, como tú dices, tuvo pues una labor filantrópica bastante importante y de mecenazgo cultural porque también fue uno de los impulsores del Teatro Cervantes, que ya hablamos un poco de los orígenes del teatro. Acuérdate cuando hablábamos del convento de la Merced, cuando se derribó y queda solo la iglesia de la Merced, y en esa pastilla de terreno enorme, bueno, pues se empieza a planificar la construcción del teatro de la ciudad, del Teatro Cervantes. Eso es muy interesante también, la historia de ese Teatro Cervantes y de lo que fue y lo que soy, me gusta y quizás también puede ser una buena idea. Como te digo, él se convierte en en el primer cónsul de la Alemania unificada en 1871 y por darte otro detalle de su vida personal, se casa con, siempre tengo que mirar el apellido porque es que me resulta impronunciable, Curro. Y mira que aquí estamos acostumbrados a apellido guiris, pero mira, Franziska Scholz von Hermersdorf, Caravaca. Entonces, ella era heredera de otra de las grandes casas de Málaga y los más fieles del podcast probablemente dirán, ostras, a mí este apellido tan mal pronunciado por Ana Pérez Brián me suena un montón. Pues sí, efectivamente, porque Franziska von Scholz Hermendorf, Caravaca, era tía de Trinidad von Scholz Hermensdorf, que ya hemos hablado de ella, que fue la segunda duquesa de Parcén y que también tiene una calle, bueno, pues muy destacada en Málaga. Exactamente. O sea, tú ves que como las ramas al final se van cruzando. Exactamente. Igualmente vemos también que me gusta. Que de lo que te estoy diciendo, por ejemplo, Trinidad von Scholz Hermensdorf, la segunda duquesa de Parcén, a pesar de ese apellido impronunciable, ya ella nace en Málaga. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, y que toda esa clase alta de esa Málaga son de ciudadanos extranjeros con apellidos que no son comunes. También están los Pérez Brián, en este caso contigo, con tu pasado, y a mí eso me parece... Es más fácil. No, eso sí, Pérez Brián desde luego es más fácil que Hermensdorf, eso sí, pero que es cierto que me gusta igualmente, porque habla de ese carácter malagueño de lo que estamos hablando, de esa época también de cruce, fondas, de cruces, de hoteles, de hostales, y me gusta, me parece muy interesante igualmente que esos apellidos también en algunos casos se mantengan a día de hoy. El matrimonio de Adolfo con Francisca tuvo 10 hijos y fue el más mayor, también Adolfo, así que no nos vamos a liar hoy con los nombres en absoluto, porque fue de nuevo un Adolfo Pries. Fueron clásicos. Exactamente, fue de nuevo un Adolfo Pries, pero Adolfo Pries Scholz en este caso, quien continúa el legado de la familia y quien hace más grande todavía, si cabe, ese apellido y esa zona de Pries.
Y lo hace en una fecha muy clave y muy destacable que yo creo que los más seguidores del podcast van a reconocer, y es el 16 de diciembre de 1900. Ahí los Pries, a partir de ese día, se hacen ya grandes. Pues sí, porque si su padre, Adolfo Pries Saniter, fue un poco la persona a partir de la cual la avenida de Pries se comienza a conocer como Avenida de Pries. Él muere en 1887, creo que he dicho antes, sí, en 1887, en 1883, su hijo toma el relevo, Adolfo Pries Scholl, que fue además el primer hijo varón de la pareja, de los 10 que tuvieron, toma el relevo de su padre, un poco en lo empresarial y sobre todo también en lo institucional, porque hereda, ¿no?, el título de cónsul alemán en la ciudad de Málaga. Y él, como cónsul alemán, es el responsable de administrar un acontecimiento histórico que tú muy bien has señalado, el 16 de diciembre de 1900, que es la tragedia del Gneisenau. Hay que reconocer por qué ese vínculo. Pues porque el Gneisenau era una fragata alemana que se hunde en el dique de Levante del puerto de Málaga en esa fecha, y lógicamente no es extraño pues pensar que Adolfo Pries Scholl, que ya era cónsul de Alemania en aquella época en Málaga, bueno, pues tiene un papel absolutamente medular en la gestión de la tragedia, en la asistencia a los heridos, en la condición de enlace entre la ciudad de Málaga y el gobierno alemán, porque el eco de la tragedia, a pesar de que era una época, lógicamente, donde las comunicaciones, bueno, pues tardaban en llegar, fue un impacto muy profundo porque murieron 41 alemanes de esa fragata. Entonces, Adolfo Pries Scholl, como te digo, fue el encargado de canalizar además también toda esa ayuda extraordinaria del pueblo malagueño, de la que ya hemos hablado, Curro, que hubo malagueños que no solo pusieron sus casas, llevaron ropa al Hospital Noble, al cuartel de Levante donde se atendía a las víctimas, al Ayuntamiento de Málaga, que estaba en aquella época en la calle de San Agustín, sino que también él fue el encargado de organizar esas honras fúnebres en el cementerio inglés. O sea, realmente él fue, para que la gente lo entienda, como un gestor, por decirlo así, claro, de toda esa desgracia y de cómo coordinar todas esas labores para repatriados, para cadáveres, para entierros, para lo que fuera. Justo, fue el gestor y la cara visible y la cara amable, además también del gobierno alemán, que contemplaba espantado y en la distancia lo que estaba ocurriendo con su fragata, con una de sus fragatas estrellas, ¿no? Ten en cuenta que el buque Gneisenau se podía ser como hoy en día el Juan Sebastián Elcano. Absolutamente. Entonces, pues imagínate qué una desgracia, representación, ¿no?, de Alemania, ¿no? Y él se puso rápidamente en marcha, ya te digo, no solo organiza la honra fúnebre en el cementerio inglés, sino que hace también, bueno, pues toda esa asistencia a los heridos en el cercano Hospital Noble, que también hemos hablado de él. A mí es que me gusta ir hacia adelante y hacia atrás en las historias, Curro, porque siempre decimos que la historia de Málaga es circular y toda está conectada una con otra. Bueno, pues los más fieles recordarán que hemos hablado muchas veces de que el Hospital Noble, que fue puesto en marcha en memoria de José Guillermo Noble, que también está enterrado en el cementerio inglés, bueno, pues precisamente sus hijas, pues alumbraron ese hospital y lo construyeron pues para que allí se atendiera a los extranjeros, sobre todo a los marineros, a los náufragos que no tenían asistencia médica, y también, bueno, después ya también a toda esa población más desfavorecida de esa zona de la ciudad. Pero que ves como tú al final está todo hilvanado. Y el Hospital Noble, que está muy conectado con el cementerio inglés, entre otras cosas porque José Guillermo Noble está enterrado ahí, bueno, pues se convierte, ¿no?, en ese tercer vértice de un triángulo trágico, pero que Adolfo Pries Scholl supo gestionar muy bien. De hecho, hay algunas crónicas históricas, Curro, que dicen, y lo sé porque me escribieron comentarios, bueno, pues personas que tienen el testimonio de sus bisabuelos, que él, que acogió en su propia casa, en su propia residencia, a los oficiales del buque superviviente. O sea, que realmente hizo lo que el resto de malagueños, muchos malagueños. O sea, abrir las puertas de su casa. Totalmente. Para que dar lo que tenían, dar lo que pudo y estar un poco ahí, pues eso. Pues fue además también, ya te digo, el encargado de ser ese enlace entre el Ayuntamiento de Málaga y el Imperio Alemán. Él fue el encargado de hacer llegar al Ayuntamiento de Málaga una carta del secretario de Estado de la Oficina de la Marina Imperial, Alfred von Tirpitz, que era, bueno, un personaje absolutamente imprescindible de la época, bueno, pues donde se expone, ¿no?, ese agradecimiento del gobierno alemán a la ciudad de Málaga por
iba a decir solidaridad, pero creo que la palabra se queda corta, por su heroicidad a la hora de atender a los náufragos, ¿no? Entonces dice literalmente en esa carta, dice que expone el más alto agradecimiento de su majestad, el emperador de Alemania, Guillermo II, por su magnánimo y abnegado comportamiento con ocasión del naufragio del buque escuela en Gneisenau el día 16 de diciembre de 1900 junto al malecón de Málaga. Sí, entonces, bueno, pues Adolfo Prieschold se encarga de hacer llegar al ayuntamiento ese agradecimiento enorme del gobierno alemán por la gestión de la tragedia. Y yo aquí te voy a hacer un paréntesis porque la casualidad, que habíamos decidido prácticamente ayer que esta semana íbamos a hablar sobre Avenida de Pries, pero antes de decidirlo, había visto una foto en Twitter que había publicado la cuenta de Twitter Málaga ayer y hoy, que recomiendo mucho. Que me encanta, sí, la gente que la siga porque tiene cosas chulísimas. Muy guay, exactamente. Había puesto justo ayer por la mañana una foto que dice Málaga, vista de Giralfaro 1900. Y le responde otra cuenta maravillosa también, que se llama ¿Dónde estabas Málaga? También. En el que hace una ampliación de esa foto del puerto. Y mira, te la voy a enseñar desde el móvil directamente. Y se ve en esa foto del puerto el Gneisenau. O sea, se ve que en esa foto está al fondo el Gneisenau, lo que queda del Gneisenau en el mar, hundiéndose. Y es la apreciación que le hace a esa son foto. Los restos del Gneisenau. Es curioso. Se ve perfectamente. Sí. Increíble. Voy a poner esa foto justo pues en la nota del podcast. Increíble. Se ve perfectamente ahí en el dique de Levante como... Bueno, la gente que vivía en Málaga ya veía el Gneisenau una semana antes. Eso es. Porque ya contamos en el capítulo dedicado al buque que estaba haciendo maniobras. Estaba haciendo maniobras en la bahía de Málaga. Lo que pasa es que, claro, que con tan mala fortuna que aquel domingo no debió salir. Avisaron al capitán de que no saliera. Pero bueno, el capitán un poco dijo aquello de yo soy alemán y mi fragata puede con los mares tranquilos de Málaga. Y no, al final fueron los mares bravos de Málaga los que terminaron con ella. Pues voy a poner esa foto, ese tuit, mejor dicho, ese enlace para que la gente en las notas del podcast pueda verlo porque es interesante. Y ya para darle otra doble vuelta relacionada con el podcast, la foto está hecha por Sabina Muchar. No me puedo creer. De verdad. Sí. O sea, que es muy curioso. ¿Ves? Es que no me gusta ser pesada. ¿Cómo se va ligando la historia? Sí. O sea, al final es que toda esa historia es circular. En el capítulo de Sabina Muchar decíamos que las mejores fotos de la tragedia de Gneisenau la hizo ella. Exactamente. Tú ten en cuenta que ya tenía su estudio de fotos en la Plaza de la Constitución y lo que tardara en coger su cámara y salir corriendo para allá. Eso es. Es muy curioso. Voy a dejar ese tuit para que la gente pueda verlo porque es interesante. Y por volver a la historia de Adolfo Prieschold y a ese carácter un poco de historia al final conectada con un montón de cosas, estábamos hablando de la carta que envía el gobierno alemán al Ayuntamiento de Málaga y el gobierno alemán, el país tiene la oportunidad de devolverle a Málaga ese agradecimiento, ese gesto unos años después, en 1907, porque hay otra tragedia que golpea la ciudad, en esta ocasión con la famosa Riá, que también hemos hablado de ella, que como contamos destruye los grandes puentes de la ciudad, entre ellos el puente de Santo Domingo. Entonces, bueno, pues el gobierno alemán todavía... impactado en el ánimo de la tragedia que a ellos le ocurrió y del comportamiento del pueblo malagueño, pues decide regalarle el nuevo puente de Santo Domingo, que por eso se llama o se conoce en Málaga como Puente de los Alemanes, porque fue un regalo del gobierno alemán a la ciudad de Málaga en agradecimiento a la labor que había tenido pues 7 años antes con el Gneisenau. Y también de aquella época es la concesión de uno de los títulos que lucimos orgullosos en nuestro escudo, que es el de Málaga, ciudad muy hospitalaria, que concedió la reina regente María Cristina. Eso es interesante siempre y un cierre muy bonito, ¿verdad? Sí. Esa historia después de la desgracia. Y ese reconocimiento no solo fue a la ciudad de Málaga, sino que también, pues Adolfo Prieschold tuvo el suyo propio con la concesión ya con Alfonso XIII en el poder en el año 1906 del condado de Pries, lo nombró conde de Pries y también le concedió la Gran Cruz de la Beneficencia. Entonces, ya en aquellos años también se da... la avenida de Pries ya se conocía así, ya estaba bautizada, entre comillas, en el callejero, pero a partir de ese momento es cuando ya, pues se formaliza ese vínculo con la avenida. Y desde el punto de vista personal, pues él se casa con Pilar Gros Orueta, que también es un apellido muy conocido en la ciudad, que era descendiente a su vez de otra de las grandes familias extranjeras, también alemanas, que se establecieron en la ciudad para establecerse, hacer fortuna y crecer aquí, ¿no? En todos los sentidos. Y seguir siendo todavía un apellido reconocible en la ciudad, que eso siempre es interesante.
Adolfo Pries falleció finalmente en 1909 y toda la ciudad guardó duelo por lo que pudo hacer por la ciudad y por el reconocimiento que tuvo en vida, y está enterrado en el panteón familiar del cementerio de San Miguel. Sí, efectivamente. En ese caso no se fue al cementerio inglés, sino al cementerio de San Miguel, al vecino cementerio de San Miguel, otro cementerio histórico, bueno, pues donde se recorre muy bien esa historia de Málaga. Y también me gustaría dejarte otro detalle, ¿no? Ya que siempre hablamos de que esas grandes familias de Málaga siempre están cruzadas. Una de las hijas que tuvieron, Adolfo Pries Scholt y Pilar Gros Orueta, fue Pilar Pries Gros, que fue la mujer que estuvo casada con el cuarto marqués de Larios, José Antonio Larios Franco. Entonces, ahí tú ves como las ramas al final se van mezclando. Bueno, pues cuando decimos que al final, además de hacer negocio, en muchas ocasiones, pues las grandes familias de Málaga pues sellaban esas alianzas pues con otro tipo de, iba a decir acuerdos, pero no, acuerdos no, otro tipo de alianzas, en este caso, desde el punto de vista del matrimonio. Absolutamente, así es. Por cierto, antes de cerrar el capítulo, déjame decir que no paramos en Navidad, que vamos a seguir. No, aquí no cerramos... No cerramos por Navidad. Exactamente. Vamos a hacer algún capítulo relacionado con Navidad. Eso sí, hay que aprovechar la fecha para contar alguna historia chula. Así que bueno, lo dejamos ahí, que ya estamos a las puertas de la Navidad, exactamente. Ya iremos contando y viendo qué es lo que vamos a hacer. Así que por mi parte, nada más, Ana, que mil gracias. Gracias a ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.